Hay un momento muy específico en el que empiezas a sentir que algo cambió a tu alrededor, aunque nadie lo diga directamente. No ocurre con una discusión grande ni con una ruptura evidente. De hecho, casi siempre comienza de forma silenciosa. Tan silenciosa que al principio intentas convencerte de que todo sigue igual. Pero en el fondo sabes que no es así. Empiezas a notar pequeñas cosas que antes no estaban ahí. Conversaciones que se detienen cuando llegas. Planes de los que te enteras demasiado tarde. Cambios sutiles en el tono de las personas. Respuestas más frías. Menos interés. Menos presencia. Y aunque nadie te excluya abiertamente, algo dentro de ti empieza a sentir que ya no ocupa el mismo lugar emocional que antes ocupaba. Y lo más difícil es que probablemente pasaste mucho tiempo intentando entender que hiciste mal. Revisaste conversaciones mentalmente. Recordaste situaciones pequeñas. Pensaste si dijiste algo incorrecto. Si cambiaste demasiado. Si dejaste de ser suficiente para ciertas personas. Porque cuando alguien empieza a sentirse excluido, casi siempre dirige primero toda la culpa hacia sí mismo. Pero escucha esto atentamente. Muchas veces la exclusión emocional no ocurre porque hayas perdido valor. Ocurre porque las dinámicas comenzaron a cambiar y tú fuiste la primera persona en sentirlo emocionalmente. Y eso desgasta muchísimo. Porque intentas actuar normalmente mientras internamente empiezas a sentir una distancia que nadie parece dispuesto a nombrar. Entonces tu mente entra en estado de alerta constante. Empiezas a analizar silencios, gestos, reacciones, presencias, ausencias. Y sin darte cuenta, el simple acto de convivir comienza a cansarte emocionalmente. Tal vez por eso últimamente terminaste ciertos días sintiéndote extraño sin una razón clara. Como si hubieras pasado horas intentando encontrar tu lugar dentro de ambientes donde antes todo parecía natural. Porque el cuerpo emocional percibe muchísimo antes que la mente cuando una conexión empieza a fracturarse. Y hay algo todavía más doloroso. A veces las personas no te excluyen de manera cruel o consciente. A veces simplemente dejan de verte con la misma profundidad emocional de antes. Y esa indiferencia silenciosa puede doler mucho más que un rechazo directo. Porque al menos el rechazo tiene claridad. La exclusión silenciosa, no. Te deja atrapado entre la intuición de que algo cambió y la esperanza de que quizás solo estás exagerando. Pero no ignores esa sensación. Porque cuando comienzas a sentirte emocionalmente fuera de lugar en espacios donde antes podías relajarte, normalmente algo importante ya empezó a moverse dentro de ti y alrededor de ti también. Y quizá este mensaje apareció justamente porque llevabas demasiado tiempo intentando entender en silencio una sensación que nadie más parecía notar. Así que, si alguna vez sentiste que ciertas emociones eran difíciles de explicar incluso para las personas más cercanas, puedes quedarte en este espacio. A veces escuchar las palabras correctas en el momento preciso cambia completamente la forma en que entiendes lo que estás viviendo. Lo más agotador de sentirse excluido no es solamente la distancia de los demás. Lo más agotador es la batalla mental que comienza dentro de ti después de percibir esa distancia. Porque una vez que tu mente detecta que algo cambió, empiezas a vivir intentando recuperar una conexión que antes ocurría naturalmente. Sin darte cuenta, comienzas a esforzarte más. Intentas participar más en conversaciones. Intentas ser más agradable. Más disponible. Más presente. Como si, de alguna manera, pudieras volver a ganarte un lugar que antes no necesitabas pedir. Y ahí es donde muchas personas empiezan a romperse emocionalmente en silencio. Porque cuanto más intentan recuperar atención, más sienten que se alejan de sí mismas. Tal vez te ocurrió recientemente. Entraste en un lugar decidido a actuar normalmente, a no pensar demasiado, a relajarte. Pero algo dentro de ti permanecía tenso todo el tiempo. Observabas quién hablaba contigo. Cuánto duraban las conversaciones. Cómo reaccionaban cuando hablabas. Y aunque intentabas ignorarlo, sentías esa incomodidad constante de no saber realmente si todavía eras importante para ese grupo o para esas personas. Eso desgasta muchísimo más de lo que parece.
Porque el cuerpo humano no fue diseñado para vivir intentando interpretar constantemente si es bienvenido emocionalmente en un lugar. Y cuando esa inseguridad se prolonga demasiado, comienzas lentamente a desconectarte de ti mismo para sobrevivir dentro de la dinámica. Empiezas a hablar menos. Empiezas a filtrar más tus emociones. Empiezas a esconder partes de tu personalidad para evitar incomodar o sentir más distancia. Y sin darte cuenta, la exclusión deja de ocurrir solamente afuera. Empieza a ocurrir dentro de ti también. Porque una de las consecuencias más dolorosas de sentirse constantemente desplazado es que comienzas a cuestionar tu propio valor emocional. Ya no sabes si estás exagerando o si realmente algo cambió. Ya no sabes si debes insistir más o alejarte. Y mientras intentas encontrar respuestas, tu autoestima empieza a agotarse lentamente. Lo más triste es que muchas personas pasan años intentando adaptarse emocionalmente a lugares donde nunca vuelven a sentirse completamente cómodas. Se acostumbran a migajas de atención. Se acostumbran a sentirse reemplazables. Se acostumbran a ocupar espacios donde siempre deben esforzarse demasiado para percibir un mínimo de conexión. Pero escucha esto con atención. Cuando una persona empieza a sentirse emocionalmente invisible de forma constante, no siempre significa que esté perdiendo valor. Muchas veces significa que su sensibilidad ya comenzó a percibir algo que su corazón todavía no quería aceptar. Y aceptar eso puede ser doloroso. Pero también puede convertirse en el inicio de una verdad que terminará cambiando la manera en que vuelves a relacionarte contigo mismo y con los demás. Existe un momento específico en el que la exclusión deja de parecer un accidente y empieza a revelar un patrón imposible de ignorar, porque te das cuenta de que no importa cuánto intentes acercarte, siempre existe una barrera invisible separándote de los demás, como si hubiera una distancia emocional que nadie explica, pero que todos parecen sentir. Y lo más peligroso de todo esto es que, con el tiempo, empiezas a creer que el problema eres tú, que tal vez eres demasiado intenso, demasiado callado, demasiado diferente o demasiado difícil de comprender. Pero quiero que pienses en algo con sinceridad ahora mismo. ¿Cuántas veces entraste en un ambiente decidido a actuar de forma más ligera, más sociable y más disponible, solo para darte cuenta de que, incluso intentando adaptarte, seguías sintiendo ese vacío extraño dentro del pecho? Eso ocurre porque tu exclusión no comenzó afuera. Comenzó en el instante en que tu conciencia dejó de aceptar conexiones superficiales como si fueran suficientes. Existe una diferencia enorme entre estar solo y dejar de pertenecer a la frecuencia de ciertas personas. Y tal vez eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Mientras muchos continúan viviendo únicamente de apariencias, distracciones y validación social, algo dentro de ti comenzó a buscar profundidad, verdad y presencia real. El problema es que, cuando alguien cambia internamente, los vínculos antiguos empiezan a entrar en conflicto con esa nueva identidad. Las conversaciones dejan de tener sentido. Las bromas empiezan a sentirse vacías. Los encuentros se vuelven agotadores en lugar de reconfortantes. Y entonces aparece la pregunta más dolorosa de todas. Si ya no encajo aquí, entonces, ¿dónde está mi lugar? Esa pregunta asusta porque te obliga a enfrentar una realidad incómoda. Tal vez llevas años intentando mantener relaciones que ya terminaron energéticamente hace mucho tiempo. Tal vez todavía insistes en permanecer en espacios donde tu presencia es tolerada, pero nunca verdaderamente valorada. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Descubrir que algunas personas solo amaban la versión de ti que se hacía pequeña para caber dentro de sus expectativas. Cuando empezaste a cambiar, cuando te volviste más silencioso, más selectivo y más consciente de tu energía, esas personas comenzaron a alejarse sin darse cuenta de que, en realidad, solo estaban revelando quienes siempre fueron. Existe una frase silenciosa que muchas personas cargan sin admitirlo jamás: me siento invisible incluso cuando estoy acompañado. Y eso no ocurre porque hayas perdido tu valor. Ocurre porque tu alma se cansó de conexiones donde necesitabas mendigar presencia emocional. Tal vez la exclusión esté intentando enseñarte algo que la aceptación nunca podría enseñarte. Tal vez este alejamiento esté rompiendo una dependencia emocional invisible que te hizo creer que ser incluido era la única prueba de valor que existía. Pero escucha esto con atención.
El día en que dejes de correr detrás de lugares donde necesitas forzar tu existencia será exactamente el día en que empezarás a encontrar personas capaces de reconocer tu presencia sin que tengas que demostrar quién eres todo el tiempo. Lo que casi nadie entiende es que la exclusión prolongada altera la manera en que te ves a ti mismo, porque después de tantos rechazos silenciosos, tantas invitaciones que nunca llegan y tantas conversaciones donde tu voz parece desaparecer entre las de los demás, tu mente comienza a construir una narrativa extremadamente peligrosa. Una narrativa que te dice que tal vez realmente no eres importante. Y es ahí donde muchas personas empiezan a abandonarse sin darse cuenta. Dejan de expresar lo que sienten. Dejan de mostrar quiénes son. Dejan de ocupar espacio emocional dentro de las relaciones. Y lentamente se convierten en versiones más pequeñas de sí mismas solo para evitar el dolor de volver a ser rechazadas. Tal vez tú también hiciste eso. Tal vez comenzaste a esconder tus opiniones para evitar conflictos. Tal vez aprendiste a reírte de cosas que ni siquiera te parecían graciosas solo para no parecer diferente. Tal vez desarrollaste el hábito de fingir que todo está bien porque, en el fondo, ya esperas que nadie quiera escuchar realmente lo que sucede dentro de ti. Pero existe una verdad que puede cambiar completamente la manera en que interpretas esta etapa de tu vida. Algunas exclusiones no ocurren porque valgas menos. Ocurren porque tu presencia comenzó a confrontar ambientes que sobreviven gracias a la superficialidad. Las personas acostumbradas a relaciones vacías se sienten incómodas cerca de alguien que percibe demasiado. Siente demasiado y ve más allá de las apariencias. Y aunque nunca lo admitan directamente, terminan creando distancia porque tu presencia las obliga a enfrentar partes de sí mismas que preferirían seguir ignorando. Por eso sientes ese desgaste tan profundo después de ciertos encuentros sociales. No es solamente cansancio mental. Es agotamiento energético provocado por relaciones donde necesitas disminuir tu esencia para seguir siendo aceptado. Y cuanto más tiempo permaneces en esos ambientes, más te alejas de tu verdadera identidad. Ahora piensa en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces te alejaste de ciertas personas sintiendo una tristeza que ni siquiera podías explicar? ¿Cuántas veces notaste que, después de hablar con alguien, tu energía parecía drenada, como si hubieras entregado partes de ti mismo para sostener una conexión que ya estaba rota desde hace mucho tiempo? Existe un momento en que el alma empieza a pedir silencio porque comprende que seguir insistiendo en ciertos vínculos cuesta demasiado emocionalmente. Y tal vez por eso tu vida social está cambiando ahora. No porque estés destinado a la soledad, sino porque estás entrando en una etapa donde ya no podrás sostener relaciones construidas únicamente por costumbre, conveniencia o miedo a quedarte solo. Lo que está ocurriendo no es el fin de tu capacidad de conectar. Es el final de la necesidad de aferrarte a personas que nunca vieron quién eras realmente. Hay algo que sucede cuando una persona pasa demasiado tiempo sintiéndose excluida, y casi nadie habla de ello. Llega un punto en que ya no solo dudas de los demás, empiezas a dudar de tu propia percepción. Te preguntas si estás exagerando, si eres demasiado sensible o si simplemente estás imaginando señales donde no las hay. Y esa confusión interna es exactamente lo que termina desgastando tu identidad emocional poco a poco. Porque una cosa es que alguien te rechace directamente. Pero otra muy distinta es vivir rodeado de personas que te hacen sentir invisible sin decirlo abiertamente. Personas que responden con frialdad cuando hablas de algo importante para ti. Personas que parecen emocionarse con todos, menos contigo. Personas que solo recuerdan tu existencia cuando necesitan algo emocional, atención o apoyo. Y lo más doloroso es que muchas veces sigues ahí, intentando entender que hiciste mal, cuando en realidad el problema nunca fue tu valor. El problema fue permanecer demasiado tiempo en lugares donde tu presencia dejó de ser apreciada hace mucho. Existe una razón por la que últimamente sientes más necesidad de silencio, más deseo de alejarte y más dificultad para sostener conversaciones vacías. Tu energía ya no tolera relaciones donde necesitas actuar para ser aceptado. Ya no puedes fingir comodidad en ambientes donde tu intuición se siente constantemente en alerta. Y aunque ahora mismo eso pueda parecer soledad, en realidad es una transición. Porque antes de encontrar personas alineadas contigo, primero necesitas romper el vínculo emocional con quienes solo te mantenían cerca por costumbre.
A veces, la exclusión no es un castigo. Es una separación necesaria entre quien eras y quien estás comenzando a convertirte. Piensa en esto profundamente. ¿Y si toda esta sensación de distancia no estuviera destruyendo tu vida social, sino limpiando tu camino emocional? ¿Y si las personas que se están alejando no estuvieran llevándose algo importante, sino abriendo espacio para conexiones mucho más reales? Hay personas que entran en tu vida para enseñarte pertenencia. Pero también hay personas que aparecen para enseñarte a dejar de mendigarla. Y quizás esta sea la lección más importante de todas. El problema nunca fue que fueras demasiado diferente. El problema fue intentar pertenecer a lugares donde necesitabas apagar partes de ti mismo para no incomodar a los demás. Tu exclusión comenzó a doler menos en el instante en que tu alma entendió que no naciste para ser aceptado por todos. Naciste para encontrar espacios donde no tengas que traicionar tu esencia para sentirte incluido. Ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque probablemente sea una de las verdades más importantes que necesitas entender en este momento de tu vida. El hecho de que algunas personas te estén dejando afuera no significa que hayas perdido valor. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que ya no encajas en dinámicas donde tu presencia solo era aceptada mientras permanecieras pequeño, silencioso y emocionalmente disponible para todos menos para ti mismo. Hay amistades, grupos e incluso relaciones familiares que funcionan bajo una regla invisible. Todos pueden crecer, menos tú. Todos pueden cambiar, menos tú. Todos pueden expresar sus heridas, menos tú. Y en el instante en que empiezas a desarrollar más conciencia emocional, más límites y más claridad sobre lo que mereces, esas estructuras empiezan a reaccionar como si tu evolución fuera una amenaza. Por eso algunas personas se alejaron cuando comenzaste a cambiar. No porque te hayas convertido en alguien peor, sino porque dejaste de ocupar el papel que ellas necesitaban que siguieras interpretando. Y sé que hay una parte de ti que todavía se pregunta si algún día volverás a sentirte realmente conectado con alguien, sin esfuerzo, sin máscaras y sin esa sensación constante de tener que demostrar que mereces permanecer. La respuesta es sí. Pero eso solo comienza cuando dejas de negociar tu paz emocional para evitar sentirte solo. Porque la verdad es que hay una diferencia enorme entre estar solo y estar rodeado de personas que te hacen sentir invisible. Y tal vez este periodo que tanto te duele sea precisamente el espacio que tu vida necesitaba para reconstruir tu identidad lejos de expectativas ajenas. Tal vez el aislamiento esté enseñándote a escucharte otra vez. A confiar en tu intuición otra vez. A entender que tu sensibilidad nunca fue una debilidad, sino una señal de que tu alma ya no consigue permanecer en lugares emocionalmente vacíos. No te desesperes por las puertas que se cerraron. Algunas conexiones tenían fecha de vencimiento emocional, aunque tú todavía intentaras salvarlas. Lo que viene después de esta etapa no es una vida sin personas. Es una vida donde ya no necesitarás disminuir tu luz para ser aceptado. Y cuando finalmente encuentres relaciones donde puedas existir sin sentirte invisible, entenderás que todo este proceso no estaba destruyéndote. Estaba separándote de ambientes que ya no eran compatibles con la persona en la que te estás convirtiendo. Si este video está despertando algo dentro de ti, aprovecha este momento para suscribirte al canal y continuar acompañando los próximos conteúdos, porque existen verdades emocionais que muita gente pasa a vida inteira sem comprender. E às vezes uma única mensagem no momento certo pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e as relações ao seu redor.